tardes, Cristian Julián, querido compañero, amigo de fútbol. ¿Hablamos? No. No hablemos de fútbol, no. Porque mejor hablemos de historia, Sí, que es lo que mejor nos sale. Pero podemos recordar el campeonato mundial si usted quiere. Campeón Uruguay. Campeón Uruguay. Muy bien, o sea, los sudamericanos se vienen quedando con algunas cuestiones futbolísticas. Era hora, ¿no? Sí, no, y aparte que hay que acordar la frase que dijeron el año pasado, ¿no? El fútbol sudamericano no está tan avanzado como en Europa. Algunos. Parece que se equivocaron. Sí, se equivocaron. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿qué se le va a hacer? Primero, la historia. Y segundo, Francia. Francia. Como siempre. Exacto. Así que bueno, ¿cómo le va, Cristian? Bien, vos Oscar, ¿cómo martes estás? 17 horas. Presente pasado. Presente pasado acá junto a todos los amigos, aquellos amigos que les gusta cuestionar un poquito la historia oficial, Sí, ¿no? Sí. Ponerlo en fase crítica. Sí, en fase Que crítica. a nosotros también nos gusta. Sí. Y también nos gusta agrandar esa grieta que se generó ya por el 1800. Sí. Unitarios, federales. No hace 30 años. No hace 30 hace años, 30, ¿no? Esto empieza ya en los anales de la historia Sí, en los argentina. anales, seguro. ¿Sabe qué? Vengo contento hoy, A ver, feliz, bueno. a pesar del resultado futbolístico de mi gran equipo, ¿no? La Ajá. banda roja cruzada al alma. Bien, va bien. Vamos bien. Sí. Esa frase se la voy a cambiar, porque vio que había una personaje que decía, vamos mal, pero estamos bien. Sí, no. Bueno, no Reestructúrela. Reestructúrala. Vamos a reestructurar. Venía contento Sí. porque tengo una historia linda para contar. A ver, bueno. Muy sí, lindo. Sí, lo escuchamos, por favor. Usted vio, se habrá dado cuenta junto con todos los oyentes que el martes pasado Sí, salió repetido el programa de presente pasado. sí, es verdad. Y es parte de eso, de que haya salido repetido, es esta historia que le vengo a contar. ¿En serio? A ver. Esto empieza hace ya unas semanas y hoy tiene ya su cúlmine con alguien que le voy a presentar, dos personas muy lindas le voy a presentar. Bueno, Pero en especial esta, sí. y le quiero traer un poquito a colación por cosas que pasaron en estos días, Sí. con respecto a Vicentín. ¿Se acuerda de Vicentín? Sí, por supuesto. Sí. Aquella gran pelea heroica Sí. que empezó a dar nuestro queridísimo, excelentísimo presidente de la nación, Sí. Alberto, Sí. que decían el capitán Beto. Sí, el en esa capitán. época. Que se dio vuelta ¿Se como acuerda? quiso. Que de capitán quedó. No les quedó nada. Quedó Pero bueno, arrancó bien, Sí, ¿no? sí. Porque intentó expropiar. el puntapié lo había El dado. puntapié lo había dado, Ah. ¿no? Pero resulta que esta historia que empieza ahí con Vicentín, empieza por el 1930 aproximadamente, con el viejo Vicentín, hoy tuvo un punto cúlmine, y es este. Usted sabe que Bunge, la empresa, Sí. anunció un acuerdo de fusión con Viterra. ¿Sabe qué es Viterra? A ver. Viterra es una empresa líder del mercado agroexportador que compró parte de Vicentín cuando Vicentín dijo que había quebrado, ¿no? Cuando fugaron fondos, hicieron ahí algo medio raro. Hubo un personaje ahí Una medio tramoya, siniestro, ¿no? que empieza con M, Mm. que le prestó mucha plata a partir del Banco de la Nación, le dio un préstamo fuerte, siendo incompatible porque Vicentín había sido uno de los aportantes en la campaña de Mauricio, el Mauri. Entonces es un poco incompatible. Pero Vamos resulta entendiendo. que hoy Bunge se fusionó con Viterra. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Banco Nación le da ese dinero a Vicentín, en agradecimiento, vaya a saber uno, ¿no? ¿Por qué se lo dio? A los pocos días que hizo Vicentín, se defolteó. No pagó más. Y el principal acreedor, ¿sabe quién es? A De ver. Vicentín, el Estado Nacional. Entonces ahí viene la historia que le voy a empezar a contar de que había arrancado bien el capitán Beto, Sí, ¿no? sí, Hasta sí, que sí. Me hace acordar cierta cosa, venimos hablando, vaya ¿no? a saber en la qué historia, pasó. ¿no? Vaya a saber qué pasó. Sí. Ahora, fíjese una cosa. Vicentín es una de las principales exportadoras de productos agrícolas, Sí, sí, sí. ¿no? Y es una empresa monopólica que maneja el precio de los alimentos, ¿no es cierto?
Entonces usted me dirá, bueno, pero eso no está mal, está bien que una empresa argentina próspera. Pero ¿qué pasa? Entre la llegada de Viterra, Bunge, acá se ha generado, Glenser también está metida ahí en el medio, que son todas empresas productoras de alimentos, ¿no? O acopiadoras de alimentos, o concentradoras de alimentos. Todas estas empresas han generado un gran monopolio. Y ese monopolio está a la veda del río Paraná. ¿Te suena algo de lo que venimos hablando? Sí, por supuesto. O sea, fíjese usted una cosa, que tenemos 5 multinacionales que manejan la exportación de alimentos de la República Argentina. Sí. Bueno. ¿Eso cómo se llama? Concentración. Exacto. Y nosotros venimos hablando desde el principio del programa, allá por hace bastante, ya, ¿no? 31 programas que venimos hablando de esto, es que acá se está discutiendo un modelo de distribución y un modelo de concentración. Exacto. Y estas empresas multinacionales oligopolias son las que concentran la exportación del mercado Tal cual. argentino. Tal cual. Son los que manejan los precios. Entonces, en un país que muchos quieren pretenderlo pobre, que no es pobre, tenemos esas empresas que manejan la exportación de los alimentos, por lo tanto manejan los precios, por lo tanto no somos dueños de nada. Y acá viene la parte bonita que le quiero contar. Antes que me cuentes eso, sí, dígame. Acá va a estar el inicio, ¿no? De lo que usted me acabó de explicar. Acá va a estar el inicio o algo, una idea de lo que va a hacer este señor Urquiz. Que vamos a hablar de él mucho. Sí, por supuesto. Bueno, resulta ser que conocí a un amigo. A ver. Que viene de Selva de Cemento. Que se llama Simón el Gorilón. Es un gorila que apareció un día por aquí por la radio, muy antiperonista, ferviente. Un gorila, ¿no? Claro. Ferviente antiperonista. Pero ¿qué pasa? El tipo encontró un dispositivo electrónico con conexión a internet. ¿Y qué hizo? Sintonizó CSB Radio los martes a las 17 horas. ¿Escuchó el programa? Escuchó el programa. ¿Y puede creer usted a ver que Simón el Gorilón pasó a ser un gorila crítico de la historia oficial y se ha convertido? Ha cruzado el puente. O sea, estamos contentos entonces. La grieta la cruzó el gorila y está con nosotros. O sea, por escuchar el programa. Está acá. Acá está. Está acá en el estudio. Ahí está. ¿Cómo le va, Simón Gorilón? Ahí está. Bienvenido, Simón el Gorilón. ¿Está contento? Está contento. ¿Está contento por estar acá con nosotros? Ahí está. Exactamente. Nosotros le vamos a ir traduciendo a nuestros oyentes porque no saben el idioma gorilesco. Algunos sí. Algunos lo saben. Algunos pueden llegar a entenderlo. Algunos pueden llegar a entenderlo. Por eso le digo, Simón Gorilón, tenga cuidado con las cosas que dice. Ahí está, muy bien. Yo creo que está saludando a todos. Ahí, Bienvenido, Simón. Bienvenido. Exacto. Y al lado de Simón está Ricardo. Richard. Ahí está, lo saludamos también. Bienvenido, Richard, nuestro operador. Bien, somos 4. Bien. Así que lo tenemos a Simón el Gorilón. Ahí está. Arrepentido. Cruzando el puente. Ahí está, lo tenemos de este lado. Y al lado lo tenemos a Richard, nuestro operador. Bienvenido también, Richard. Muchas gracias por estar acá. Preséntese en sociedad, Richard, ya que se presentó Simón el Gorilón. Por supuesto. Cuéntenos un poco. Y ahora sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por dejarme estar y por traer a este amigo también que está aquí junto a nosotros, que tiene muchas ganas de seguir gritando, de seguir hablando. Ojo, atención. Tenga cuidado que no lo vaya a rajuñar, ¿eh? No, conmigo se porta bien. Bueno, téngalo ahí medio cortito. Sí. Entonces me voy a tener que medir porque
cuando vaya enterándose de lo que es el señor Urquiza, va a Usted tener que persuadirlo, Ricardo. piense esto, el origen de Simón el Gorilón Sí. ha sufrido una transformación Sí, por supuesto. por escuchar presente pasado. Sí. Entonces, ahí está. Claro, ahí está. Tenga cuidado con lo que dice. Ay, pero la historia es la que me va a hacer hablar. Igual. Pero bueno, pero Usted para arranca. que se siga dando cuenta. Ahí está. Ahí Lo está. tenemos ahí, el tipo. Ahí está. Ahí está. Arranque nomás. Bueno. Bienvenido entonces Ricardo y Simón. Así que bueno, lo que habíamos visto, bueno, ahora ya la semana pasada o la anterior, lo que habíamos visto fue el derrocamiento de Rosas, ¿no? Aquellos cuantos programas hemos hecho de Rosas, más o menos 20 y pico, Más o ¿no es menos. cierto? Dimos todo una época, diríase, completa, ¿no? Tratamos de traer al programa la historia completa de toda la época. Ahora vamos a entrar ya directamente a la política del general Urquiza en la Confederación, ¿no es cierto? Pero bueno, antes de empezar a hablar de Urquiza, voy a hablar el tema de las causas del derrocamiento en sí, para ya cerrar, ¿no? Y hacer un resumen de verdaderamente lo que sucedió con Rosas, ¿no? Si nos enfocamos en el imperio brasilero, Sí. el imperio brasilero lo que buscaba era que no se rompiese su estructura imperial. Entonces al ver, ¿no es cierto?, que en los países limítrofes, sobre todo en Argentina o en la Confederación, habían ideas republicanistas, ¿no es cierto?, o americanistas, de repente corría riesgo, obviamente, que le suceda esto. Y aparte no solo por eso, sino que dentro del imperio también había ciertas comarcas que tenían estas intenciones, ¿no es cierto?, como Pernambuco, Río Grande del Sur, que ya había sucedido esto. Y de repente, bueno, también hay que ver, también en 1848, ¿no?, la Revolución Francesa, con el tema de la Segunda República Francesa, que ahí también surcaban, ¿no?, en estas costas el tema de estas ideas. Entonces, claro, se vieron en el aprieto de que sí o sí había que derrocar a Rosas, o por lo menos sacarlo del contexto político. Y aparte también, obviamente, que necesitaban también meterse dentro de los ríos, sobre todo el Paraná, el Paraguay, ¿no es cierto? Porque necesitaban llegar primero a una ciudad que la única manera es pasando por el río Paraguay, que era el Mato Grosso. Y de repente tener esas ideas, ¿no?, de a ver si podemos llegar a concertar con Paraguay algún tratado de límites o ir, ¿no? Porque la diplomacia tanto inglesa y toda la diplomacia del mundo siempre lo que tienen es la tenacidad de esperar el momento, o sea, a largo tiempo, a largo plazo, andan analizando, ¿no?, toda la situación. Entonces, también tendrían la idea de poder anexarse ciertas comarcas o todo el país paraguayo, ¿no es cierto? Diríamos que ese fue el enfoque de lo que Brasil necesitaba, ¿no? La libre navegación de los ríos y derrocarlo a Rosas, y aparte, bueno, también tener la posibilidad en el Uruguay, ¿no?, de poder también tener una política que Inglaterra obviamente no le iba a dejar anexar, obviamente, como había pasado con la Cisplatina, pero sí tener la posibilidad políticamente de poder dominarlos. Aparte, acordemos, no, Andrés Lamas pedía por favor al emperador que sean dependientes, ¿no? Bueno, también es eso, ¿no?, los políticos venales que había dentro de este gobierno, ¿no? Y después, bueno, No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, no ha Hemos cambiado. nombrado algunos personajes recientemente que Pero bueno, admiten. pero por supuesto, pero con esto que decimos en Uruguay o en Paraguay, vemos que no solamente ha sucedido o no sucede en Argentina. O sea, todas estas ideas también se van plasmando en los diferentes países que obviamente conforman hoy el continente meridional, ¿no es cierto?, que tenían las mismas ideas. O sea, siempre sucedía lo mismo. Como podemos ver los golpes de Estado después en el siglo XX, que se van repitiendo, diríamos, en todos los países. Un plan sistemático. Es ¿no? un plan sistemático, no es algo que ha sucedido porque un presidente de repente no tomaba las políticas concretas para el país. Eso es mentira, ¿no es cierto? Viene todo arraigado también con el poder real de cada época. Eso hay que entenderlo también, ¿no? Los poderes reales, acá estamos hablando del poder real, ¿no? Es Inglaterra, y acá también está la diplomacia brasilera. Es una cosa increíble. La diplomacia brasilera es la que está actuando ahora en esta época que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, después Urquiza, ¿no? Urquiza y los unitarios, ¿qué querían? La libre navegación de los ríos,
obviamente generar ese Congreso Federal, ¿no es cierto? O sea, con la Carta, con la Constitución Federal. Pero bueno, después vamos a hablar, a ver, qué Constitución sacó adelante Urquiza. Si verdaderamente fue para generar en el país, ¿no? La Constitución, o verdaderamente era para poder concertar con los tratados que había hecho con la diplomacia brasileña. Eso después lo vamos a ir viendo. Por eso hay que ver, ¿no? El tema jurídico de parte de este hombre. Bueno, y después obviamente el Paraguay también estaba acá, ¿no es cierto?, con el tema de lo que habíamos hablado, con el tema de los límites territoriales, aparte porque necesitaba sí o sí que le reconozcan la independencia. Entonces, tanto Brasil necesitaba que sucediese eso. ¿Por qué? Porque al estar todavía la Argentina o la Confederación no haberle reconocido la independencia, quería decir que los ríos, tanto el Paraguay y ciertas millas náuticas del río Paraná, todavía estaban en favor de la Confederación, porque no le habíamos reconocido la independencia, o sea que era una provincia argentina hasta ese momento. Entonces, al reconocerle la independencia, ¿qué pasa con el río Paraguay? Quedaba en su poder absoluto. Claro. Entonces ahí podía manejar ellos lo que son los artículos o las leyes que se refería a la utilización del río. Eso era lo que buscaba el Paraguay. Y después, bueno, Inglaterra. ¿No? Inglaterra, que la habíamos erradicado gracias a Rosas, ¿no? Que habíamos erradicado. Pero siempre ahí, ¿no? Con sus fichitas. Sí, ella estaba expectante, porque lo que va a pasar con Inglaterra acá, que tanto que le costó, tanto que le había costado derrocarlo a Rosas para que le diese otra vez el banco, las tierras y todo eso, de repente se encontró con que Brasil tenía intereses que estaba siendo perjudicado, iba a mirar todo desde su lugar, iba a esperar a ver lo que pasaba. El desenlace. Sí, y el desenlace le favoreció porque después va a enviar, obviamente después del derrocamiento de Rosa, va a enviar a Saint George, que era un ministro, para empezar a concertar de a poco otra vez y meterse nuevamente en lo que es la Argentina, porque va a pedir esto, va a pedir lo que te digo, las tierras y todo eso. Pero bueno, después van a estar, concretamente después acá, no va a pasar tan al 100% porque obviamente va a haber un problema entre Urquiza y Buenos Aires. Pero lo que sí va a suceder es cuando ya la calma y el orden y el progreso se filtren en el país con Mitre. Entonces Mitre después le va a decir, vení que está todo bien. Entonces le abrió la puerta nuevamente. Entonces de ahí va a empezar el orden, que era destruir a los federales, y el progreso a la hora de generar el camino para que seamos un país agroexportador. Es lo que venimos hablando. Ahí está. Entonces acá vemos la génesis de lo que vos me hablaste hoy. Materias primas. Aparte, la División General del Trabajo. La División General del Trabajo buscaba el statu quo para estos países, o para estos territorios que se estaban generando, ¿no? Con el nuevo sujeto, ¿no? Que había aparecido en ese siglo, que era el Estado, ¿no? Conformarse como Estados nacionales. Pero bueno, hasta ahí, para cerrar lo de Rosas, eran todas las causas y consecuencias y todo lo que se puede ver acá, con las ideas que terminaron, en derrocarlo a Rosas, que se cerraba por una cuestión de poder lograr ese resguardo a lo que es la soberanía. Lo nombró el derrocamiento de Rosas y ahí apareció Simón. Y Simón entendió. No se escuchó, entonces lo... No se escuchó y entendió. Ahora es defensor de Rosas. Ahí está. Ahí está, Simón. Muy bien. Bueno, pero bueno. Yo le dije, a uno íbamos a convencer. Vio a uno. Por lo acá menos. Lo tenemos y ahí sentado. Está sentado. Encima va a estar pegando unos mates. Muy bien. Ahí está. Entonces bueno. No es en vano este programa. No, triunfamos. Hemos triunfado. Hemos triunfado. Uno ya cruzó la grieta y lo tenemos de tela. El puentecito, así Simón el gorila. Ahí está, bien. Vamos ahí. Bien ahí con Simón. Bien con Compañero Simón. Ahí está. Entonces, bueno. Ahora te voy a contar algo. Ojo con lo que dice, porque Simón, este es grande. Es grandote, bueno, se enoja. Le voy a decir a Simón que escuche atento lo que yo Simón, voy a contar, que es el juicio a Rosas. Esto no va a pasar apenas, obviamente fue derrocado en ese año, esto va a pasar en 1857, cuando Buenos Aires estaba segregada de la Confederación, mientras había un poder bicéfalo, desde Paraná, Urquiza con la Confederación, mientras estaba Valentín Alsina, Mitre, ¿no? Todo.
todos acá en Buenos Aires, va a suceder el tema de el juicio, que se lo va a considerar como reo de lesa patria a Rosas. O sea, ¿por qué? Por la tiranía que ejerció sobre el pueblo durante todo el periodo de su dictadura, decían, ¿no es cierto? No, bueno. Lo van a procesar. Simón, tranquilo. Entendió perfecto. Simón entonces. está entendiendo a la perfección y se enoja. Y se enoja. No, tranquilo, Simón, es parte de la historia. ¡Epa! Es parte de la historia. Tranquilo, Simón. ¿Sabes lo que va a pasar acá? Lo van a procesar y le van a expropiar los bienes. O sea, él tenía, obviamente que, a ver, donde él llevaba adelante la administración, hablamos que el fuerte donde está hoy la Casa Rosada estaba en ruinas. Entonces él tenía 2 lugares para llevar su política, que eran 2 casas. Una casa estaba en lo que es Perú y Moreno hoy, ¿no? La casona de San Francisco, porque corría por esa, o sea, el nombre de esa calle en ese momento era San Francisco, que hoy es Moreno, y la otra en Palermo, la casona de Palermo. Ahí él más o menos manejaba la política. Siempre. Esa la destruyeron, ¿no? Sí, la destruyeron Sarmiento. Sarmiento mandó a destruir en su momento y erigió otras actividades en ese lugar. Pero no dejemos rastro, ¿no? No dejemos rastro. Después va a estar Andrés Lama. Andrés Lama también, dedicándose a... Bueno, él y un montón más, ¿no? Mitre, generando con, ¿no? El diario La Nación. Y ni hablar la historia oficial. Pero no, porque acá, justamente acá, en este juicio, van a dar, vamos a decirlo así, van a tirar la idea para generar esto al pueblo, de generación en generación, que acá comienza, diríamos, la historia oficial, porque a través de estas ideas, que ahora yo voy a narrar algo de lo que decían los diputados, vamos a entender por qué después la historia oficial concretamente terminó hablando de Rosas y de todos los caudillos de la manera que después no los hablaban en los colegios. Claro, despectivamente. Despectivamente. Porque la anarquía nunca existió, sino que la anarquía era ponerse en contra de un poder centralizado donde los bienes materiales no eran distribuidos. ¿Se entiende? Pero bueno, entonces, acá Emilio Agrelo, ¿no? Que pertenecía a uno de los diputados, decía: debo recordar a la Cámara que nuestra historia puede poner en duda si el pueblo de Buenos Aires execró o no a Rosas después de su caída. Y esto sería un deshonor, un baldón, una fea mancha para las páginas que se escriban en los días felices de nuestra libertad, decía. Entonces estamos encaminando acá como que ya estaban, ¿no? Diciendo, vamos a tener que hacer algo para que este tipo, porque verdaderamente sabían ellos que había actuado en favor de la patria. Claro. Entonces, ¿cómo poder ocultar eso? Con las ideas que estos querían para generar el Estado que necesitaban, ¿no? Entonces, acá empezaba todo. Bueno, después Nicanor Arbarelo, otro de los diputados, decía, primero que no comprendía cómo los países civilizados, que él creía que eran Francia e Inglaterra, le daban, porque su derrocamiento, obviamente que cuando llega Rosas a Inglaterra lo recibieron como si fuese un presidente legal. Pero ¿por qué se debe? Todos se deben preguntar, pero no había una divergencia entre Rosas y el odio a Inglaterra. No, lo que sucedía acá que tampoco era que Rosas odiaba al país, porque no era el país entero, era simplemente la clase dirigente que estaba, y aparte eran todos problemas políticos. Entonces, de repente, él lo que hizo fue claramente el resguardo de su soberanía. Si él hubiese sido inglés, creo que hubiese dicho lo mismo. Hubiese hecho exactamente lo mismo. Esa es la idea. Como hacen ellos también, ¿no? Pero por supuesto. Con la protección del mercado interno, de la navegación del interno de los ríos. Ahí está. Adam Smith decía del tema del libre cambio, ¿no? Pero el libre cambio para los países en desarrollo, no para nosotros, decía. Exacto. Entonces ahí vemos cómo fue recibido, aparte porque después también hicieron todo un análisis. Pero que no lo podían creer, una persona inteligente que no ha derrocado, ¿no? Porque es así, no ha rechazado, si no pasó en Sudamérica. Pero bueno, este hombre no lo entendía, también puede correr un poco la envidia, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Que también puede haber, ¿no es cierto? Y aparte también, obviamente que pedía, por favor, él decía, ¿no? El fallo de reo de lesa patria. Que quede rectificado, decía. Porque aparte no entendía cómo el almirante Brown y San Martín estuvieron con él. Primero porque San Martín le había dado, obviamente, el sable oscuro.
Y el almirante Brown, que había sido irlandés en favor de nuestra patria, que había luchado en la guerra de la independencia de Brasil, de repente también estuvo con él acá en lo que fue el bloqueo a Montevideo, que después obviamente no participó, ¿no? Pero no podían entender eso, estas personas. No podían entenderlo. Entonces, después de que hablan un montón, Tejedor y un montón de diputados, que Tejedor fue federal, doctrinario, pero tampoco buscaba el juicio a Rosas, no quería. Había muchos que estaban opuestos, no les interesaba. El pastor obligado decía, pero ¿quién se va a acordar después de un tiempo que San Martín le dio el sable curvo? Así decían. Pero bueno. Y bueno, ahí está, Simón lo entendió. Vio Simón que es así, lamentablemente. Pero bueno, entonces... ¿Cómo lo han engañado a Simón? ¿Cómo lo han engañado? ¿Cómo nos han engañado? Sí, ¿no? ¿Cómo nos han engañado? Y ¡opa! Encima, encima ese epíteto que acaba de emitir Simón tiene toda la razón. Discúlpeme que se lo diga, pero es una puteada en el momento adecuado, Simón, exactamente. Menos mal, como dice usted, que todo el mundo no entiende, ¿no? Si no lo cierran la radio. Pero bueno, es así, Simón, ¿qué va a hacer? Pero bueno, volviendo ahí, Arbarelo va a decir, ¿no? Estas palabras, todo muy largo, ¿no? Pero lo final que va a decir va a ser, si el juicio Rosas lo librásemos al fallo de la historia, no conseguiremos que Rosas sea condenado como tirano. Y si tal vez que fuese en ella, el más grande y más glorioso de los argentinos. Claro. Ya está, con esto ya entendemos por qué después se va a generar esto en la historia oficial, ¿no es cierto? Hay que condenarlo, no hay que hacerle ver a la gente que realmente resguardó la patria. Pero bueno, entonces la ley va a ser aprobada el 21 de junio por el juez Sixto Villegas. Lo van a condenar a Rosas sin defensa. Pues sin defensa, o sea, no, está obviamente exiliado, pero no va a ser un descargo como tendría que haber sido, ¿no es cierto? Y conforme a la ley, el 17 de abril de 1861 va a ser proclamado para ser ejecutado, obtenida su persona, o sea que declarado, ¿no?, a muerte, lo van a buscar, o sea, no van a hacer el exhorto, pero sí lo van a declarar culpable de todo esto. Y una de las tantas argumentaciones que supuestamente ellos decían que había humillado al país ante el exterior. Bueno, es una cosa... Es para reírse, ¿no? Es para reírse. Lo que va a hacer Rosas, obviamente, es va a editar, ¿no? Va a ser una protesta de Inglaterra y va a editar esto en francés, inglés y en castellano, que va a demostrar que todos sus bienes porque aparte que... A ver, sucedió una cosa también, que también lo acusaban como de robador, le decían, ¿no? Porque había sucedido unos problemas en el año 40 y 42 sobre que había sucedido dentro de Buenos Aires unos desmanes que supuestamente las señoras unitarias habían recibido, ¿no? Estos ladrones habían robado muebles, perfumes, cosas de valor. Y supuestamente O sea, una de las acusaciones era de... Sí, por robo. Por robo, y aparte porque supuestamente decían que él había enviado a hacer eso. Obviamente que no lo pueden acusar directamente porque no tuvieron pruebas justificables para esto. No llegaron. Entonces, lo que él va a decir es Rosas, ¿no? Va a decir, en 20 años que la prensa del mundo sirvió a mis enemigos, a nadie ocurrió imputarme el de robador del tesoro público, dice. Y claro, o sea, a ver, creo que fue uno de los pocos del siglo XIX que ha tocado... O sea que, claro, que estoy viendo usted con lo que me está diciendo, me viene acá a la memoria, a ver, que esta gente es poco original. Sí. O sea, bueno, van a favor del pueblo, aquellas personas que van a favor del pueblo, enseguida se los acusa de que se roban todo. Bueno. Sí, Simón. Ahí lo tiene, ¿se da cuenta? Usted comente ahí, Simón, en la selva, esto que estamos hablando, porque exactamente. Hipólito Yrigoyen, Martín Rosas, Perón. Perón también tuvo un juicio, una comisión acusadora. Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Bueno, es una continuidad, una correlatividad a estas ideas. Es un hilo rojo que los une, ¿no? Claro, no una banda roja que les cruza el alma. No. Es un hilo rojo que los une para hacerle... Cuando la historia se toman ideas e influencias, sucede estas cosas. Porque decimos que las influencias muchas veces... No está mal tomar porque uno no puede ejecutar ciertas herramientas para el beneficio... Pero ¿cómo se repiten en los falsos argumentos? Eso es lo que me llama
Bueno, la atención, porque no tienen iniciativa, siempre lo mismo. es que buscaban, o sea, si lo hubiesen tenido acá Rosas, obviamente que no hubiese habido juicio ni nada, porque lo hubiesen fusilado, lo hubiesen matado. Es más, ellos decían que lástima no haberlo tenido, porque lo hubiésemos llevado por todas las calles de Buenos Aires arrastrando su cadáver. ¿Viste? Una cosa como que no se entiende. Pero bueno, lamentablemente fue así. Esto pasó en 1857 y recién volverá Rosas en 1989. Los restos, obviamente. Pero bueno, como habíamos dicho en algún programa, que se había pensado de llevar sus restos junto al general San Martín. No sucedió, pero hubiese cambiado un poco la mentalidad argentina. Claro, porque uno por ahí se hubiese cuestionado un poquito, ¿no? De Rosas, de estar con San Martín, ahí en la Catedral Metropolitana, uno se podría empezar a preguntar, ¿pero cómo? Claro. Preguntarse un poquito algunas cosas. Pero en esto son hábiles. Obviamente que no lo dejaron. Obviamente. No, obviamente. Porque a ver, nosotros que entendemos, más o menos decimos, como que nos hubiese parecido bien y es algo normal, hubiese sido. Claro. Pero para aquellos que directamente entienden de que Rosas fue un verdadero tirano, un asesino y todo, ¿cómo va a estar con San Martín? No, aparte, ¿cómo se va? Sarmiento fue una de esas personas que tuvo divergencias. O sea, no divergencia. O sea, San Martín no tuvo divergencia con Sarmiento. Él tuvo divergencia, claro, por lo que escuchaba de él. Y no lo podía entender. Por eso después los colegios nacionales y normales que van a venir después no van a hablar bien de San Martín. Recién después la historia lo va a reivindicar. Ellos lo que sí van a reivindicar fue a Rivadavia. Exacto. Bueno, entonces ahí vemos todo esto que estaba hablando, claro, ¿no? Entonces, por eso, bueno, acá queda bien marcado los estilos a los cuales nos quería llevar cada uno, ¿no? Exacto. Esta división, ¿no? De estos sistemas que vos hablás de gobierno que son así, ¿no? Y aparte tener que buscar la excusa para llegar a hacer eso. Porque si no, no lo iban a poder hacer. O sea, el pueblo nunca va a estar a favor de los poderes foráneos. Nunca se van a... Entonces había que endulzarlo, ¿no? Llevarle algún cuentito como para poder dominarlos o sumergirlos en la ignorancia. Claro. Esa es la única manera, la única manipulación que pudieron hacer. Le hicieron bien, porque le salió. Ese es el problema que le salió. O sea, al comienzo le salió. Y los vestigios hoy los tenemos nosotros. Lo estamos pagando. Así que bueno, ahora ya que vimos, obviamente, lo que fue ya el culmine, ya está, de Rosas, había que hablar que esto la historia oficial ni lo cuenta. Pero bueno, si nos volvemos a la escena después de Casero, ya del 4 de febrero, ¿no? De ese 1852, va a pasar que Urquiza, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es, obviamente, empezar a generar sobre los militares que estuvieron en la guerra, Chilavert, ¿no? Todo eso, a ver cómo iba a resolver con ellos. Pero bueno, el coronel, obviamente oriental, que estaba en la división uruguaya, que estuvo a favor, ¿no?, de Urquiza, León Palleja le va a dar muerte al médico Claudio Cuenca por atender federales, cuando él estaba en contra de Rosas. Lo van a asesinar. Entonces estamos viendo acá también estas escenas luctuosas, ¿no? Pero bueno, las traigo al programa para que se note también, ¿no es cierto?, las ideas del general Urquiza. Después, bueno, a Santa Coloma lo va a degollar, que estuvo con Rosas. Y a Chilavert le va a decir... Urquiza le va a decir, ¿por qué vos te pasaste a Rosas y no te quedaste conmigo? Porque yo no soy traidor a la patria y vos sí. Entonces lo va a mandar a matar por la espalda. Lo va a matar. Lo va a desfigurar. Es más, va a quedar el cadáver tendido en los campos de Palermo durante días sin dárselo a la familia. Ahí vemos la idea del general Urquiza. Claro. De terror, ¿no? Después, bueno, detuvieron a 10.000... Así es, Simón. Así es lamentable y le agradezco que haya pasado el puente. Que haya porque, para este claro, lado. Obviamente. Y que sea la voz del programa también, ¿no? Ahí por en la selva. Sí. La selva de cemento. Que trate de persuadir con la verdad. Exactamente. ¿No es cierto? Ahí está. Exactamente, bien, Simón, así es. Bien, muy bien. Van a detener a 10.000 orilleros y menestrales que estaba con Rosas y muchos de ellos van a ser fusilados porque César Díaz va a andar caminando cerca de estos lugares y va a decir, no sé, se escuchan tiros, dice, no, porque están fusilando gente, le va a decir a alguien que esté con él. Así que, obviamente que bueno, saliendo de este tema, lo que va a hacer Urquiza acá, ya en la parte jurídica, como él no podía tomar el poder de Buenos Aires como gobernador porque las leyes lo prohibían, entonces le va a decir a Vicente López y Planes, lo va a agarrar al pobre viejo y le va a decir, vos tenés que ser el gobernador provisorio.
porque necesitaba también resolver algunas cosas acá Urquiza, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que va a tomar Vicente López. ¿Por qué lo toma él? Porque era la alta, obviamente, alta autoridad que tenía hasta ese momento la Confederación, porque era el presidente de la Cámara de Justicia, Vicente López. Pero acá, bueno, acá el 20 de febrero va a suceder el tema de lo que fue lo del desfile, el desfile de los brasileros en Argentina. Se van a tomar revancha de acá el 20 de febrero de 1827 con la batalla de Ituzaingó. Entonces acá lo que le van a pedir a Urquiza es que por favor dejen el desfile a la división que había sido ganadora en la batalla junto a él. Urquiza se va a negar, le va a decir, se va a negar indirectamente, no le va a decir que no, pero el desfile era a las 12 del mediodía, él le va a decir que se haga a las 13. De todas maneras van a desfilar, o sea, van a tomar, para que nosotros entendamos, van a tomar la Plaza de Marte, que hoy es la Plaza San Martín, por la calle del Perú, hoy Florida, y van a ir todas las caravanas, y obviamente que las señoras unitarias y todo unitario le van a tirar flores, ¿no? Contenta, contenta que derrocaron al tirano. Claro. Ahora van a poder importar los perfumes que no podían tener con Ross. Por la ley de aduana. Exactamente. Sí, señor. Y bueno, ahí está. Pero bueno. Es preferible, ¿no es cierto? No sé, llorar por un perfume que por la soberanía de nuestra patria. Pero bueno, ahí está la división. Pero a esta señora, ¿qué le importa la soberanía? Claro. Tráeme el perfumito. La soberanía estaba impuesta en la marca del perfume. Made in Francia. Made in Francia. Ahí está. ¿Para qué quiero la soberanía? Claro, ¿para qué querés? Mandalo a Rosa, fusilalo. Fusilalo, bien, Flacelero. Así estaban. Pero bueno, obviamente que Urquiza, a ver, ¿estaba de acuerdo acá Urquiza o no estaba de acuerdo? Y bueno, estuvo de acuerdo porque necesitaba derrocar a la Rosa para poder seguir comerciando. El tema es que acá Urquiza va a empezar a generar un problema, ¿no? Porque pues no va a querer firmar o acatar los tratados que hizo con Brasil. Y va a entrar en un conflicto. Entonces acá estamos viendo. Ahora va a tener que cumplir. Pero bueno, va a querer traicionarlos. Qué raro, ¿no? Que se den vuelta cada rato, ¿no? Pues me hacen acordar varios, ¿no? Varios panqueques, ¿no? Sí, tenemos varios. Hay unos cuantos. No mencionemos, pero tenemos, me parece, ¿no es cierto? Así que bueno, obviamente que... Sí. Simón, no podemos repetir lo que usted está diciendo, pero tiene razón. Bueno, pues se pone mal. Pone mal. Lo bueno que se dio cuenta a tiempo. Claro. Eso es lo importante. Sí, por supuesto. Bueno, pero bueno, lo que va a decir acá Urquiza es el tema de que obviamente que cuando no quiere cumplir estos tratados va a tener un enfrentamiento con Honorio, que era uno de los embajadores. Le va a decir, bueno, vamos a hablarlo así. General, usted tiene que acatar los tratados del 29 de mayo y del 21 de noviembre que habíamos pactado con la libre navegación de los ríos, el reconocimiento de la independencia del Paraguay, la situación en Montevideo. Y Urquiza le va a decir, el emperador ya ha ganado mucho con la victoria. Ya está. No quería saber nada. Entonces, ¿cómo? Va a decir Honorio Hermeto, va a decir, ¿cómo? Va a decir. Entonces ahí se va a empezar a generar el problema porque van a empezar a discutir. Si no fuese por mí, le va a decir Urquiza, si no fuese por mí, hoy no tendrían emperador y estarían disgregadas en 20 republiquetas. ¿Cómo dice usted si no hubiese habido ningún tema de segregaciones en el territorio? Si usted se hubiese pasado o no. Bueno, empezaron a discutir hasta que llegó el culmine de la situación diciéndole que gracias a vuestra excelencia pudimos generar este derrocamiento donde antes teníamos enemigos y ahora tenemos amigos, pero no creo que sea por lo que usted piensa, con el tema de que si no hubiese el Estado a favor de Inglaterra se hubiese disgregado, que en realidad tenía razón. Claro. Sí, hubiese pasado eso, se hubiese destruido. Pero bueno, entonces obviamente que recién ahí, obviamente va a tratar de decir, bueno, está bien, voy a tratar de generar esos tratados que
querían que él acatase, ¿no es cierto? Y bueno, estos tratados, como te digo, es la libre navegación de los ríos, que estaba obviamente impuesto en el artículo 14 del Pacto de Noviembre. Después en el artículo 7 hablaba sobre el tema de los empréstitos, esto de que te había hablado la otra vez, los 100.000 patacones, que tenía que devolverlos. Pero bueno, él lo que va a suceder acá, que él no tenía el encargo de las relaciones exteriores. Por eso después va a llegar los protocolos de Palermo, que después lo vamos a hablar bien, que es ahí a donde él va a generar el tema de, bueno, por favor, pásenme los poderes para poder yo generar esto. Obviamente también era ayudar a los colorados en Uruguay, porque las elecciones se estaban inclinando para los blancos. Y justamente uno de los tratados con los uruguayos de octubre de ese año era justamente los límites. Porque acá, ¿qué pasa? A ver, Brasil siempre tuvo la idea de, obviamente, tomar a la banda oriental, incorporarla. Pero Inglaterra se le iba a imponer. Y aparte porque había un tratado en 1828 donde hablaba sobre el tema de que ninguno, o sea, cada país, o sea, tanto Brasil o el imperio, ¿no?, y la confederación tenían que ejecutar algo dentro del territorio uruguayo, tenían que comunicárselo. Y si se hubiese divergencia, tenían que comunicárselo al garante, que era Inglaterra, una cosa. Bueno, pero era así, ¿no es cierto? Entonces, la única manera que tendría acá, obviamente, el Brasil, era comenzar a tomar el territorio, pero no de una forma directa, sino indirecta. ¿Y cómo era esto? Bueno, generando los límites. Entonces, si ellos tenían la posibilidad de tomar esos límites firmados por un gobierno, claro, podían ir, porque le iban a tomar varios territorios. Total, no iba a ser una incorporación, ¿no es cierto?, avasalladora, sino que era por otro, que era un gobierno. Entonces, ¿se entiende? Entonces, esto era la diplomacia brasilera, que también ayudaba a la inglesa, porque era la inglesa, la brasilera y todo lo que venía, claro, abajo, ¿no? Esas sus ideas expansionistas, obviamente que lo tenían arraigado, obviamente por una cuestión también desde su nacimiento, porque recordemos que era Portugal, claro. Entonces Portugal, europeo, recordemos que lo que es Portugal y todos los países europeos tenían una mentalidad materialista. Entonces, obviamente que lo innato queda, ¿no es cierto? Y eso era lo que buscaba generar el Brasil. Pero bueno, obviamente que se va a realizar estos protocolos de Palermo, ¿no? Los protocolos de Palermo en la casona, ¿no? Vicente López y Planes tenía el atributo, por ser gobernador, porque primero fue provisorio y después lo van a elegir propietario, tenía el atributo de las relaciones exteriores. ¿Por qué tenía el atributo él de toda la confederación? Porque en el año 1825 se había generado la ley fundamental, donde todas las provincias habían concertado, a través del principio de consentimiento, cederle las relaciones exteriores al gobernador de Buenos Aires. No a Rosas, como se ha dicho, sino al gobernador. En ese momento era Las Heras, después va a ser Dorrego, obviamente va a estar Rivadavia, pero bueno, Rivadavia fue presidente de Buenos Aires, va a obtener las relaciones exteriores, después va a ser Dorrego, Viamonte, Rosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que él necesitaba era, con estos protocolos, era que le cediesen a él, porque él necesitaba generar el tema del reconocimiento de la independencia, claro, de Paraguay. Bueno, entonces, estos compromisos internacionales que tenía, obviamente, que generar Urquiza, de repente necesitaba también el apoyo de otras provincias. Entonces lo que va a generar es decirle a Virasoro de Corrientes, a Manuel Leiva, que no era gobernador, pero era representante y ministro de Santa Fe, es generar este acuerdo. Entonces ese día, ¿no?, en Palermo le van a acceder las relaciones exteriores a Urquiza. Ahora hay que aclarar algo. Vicente, porque acá hay que entender esto, ¿no? Vicente López y Virasoro no fueron aprobados por su legislatura, porque ellos, las legislaturas o la sala representante, era el organismo que elegía al gobernador, y por lo tanto no tenía la facultad del gobernador de poder hacer lo que quisiese. Entonces tenía que ser aprobada, como sucede hoy, ¿no es cierto?, por el Congreso, ¿no?
pero no tuvieron el consentimiento de las... O sea que era algo anticonstitucional. Por eso después acá Mitre, ¿no? Cuando se realice el Tratado de San Nicolás, se va a oponer. Porque va a decir, por el principio de consentimiento, la provincia no fue persuadida para generar esto. Nos oponemos. Y ahí va a pasar lo de la segregación, ¿no es cierto? Así que hasta ahí Urquiza... Las cosas pero las cosas apuraban, claro. Es el autor, ¿no es cierto? Le propongo esto, porque ahí lo veo a Simón que está bastante nervioso, vamos a tranquilizarlo un poco, a explicarle un poquito fuera del aire. Le propongo que vayamos a un temita musical. Bueno, un tal Pulián. Un otro yo, ¿no? Otro de usted. Otro yo. Este canta bien, ¿eh? Bueno. Este canta bien. Bueno. Así que lo escuchamos a Cristian Pulián y en un ratito volvemos. Simón, tranquilo. Simón, pero por favor. Agárralo.
detrás del horizonte. ¿Cómo suena esa batería? Una cosa, Una no, cosa, va parejita la batería. ¿Vio? A Simón le gustó también, ¿eh? Bueno, ahí está. Ahí está contento, Simón. Bueno, bienvenido, Simón, qué alegría. Qué alegría, qué alegría. Qué alegría tenerlo a Simón Sí, acá sí, con sí. Richard. Nos sentimos más, ¿no? Y me gusta porque Simón es matero también. Veo que está tomando mate ahí. Sí, con- están los dos. ahí. bien, charlando. Aparte prestando atención. Sí. ¿Vio cómo ya, opinaba? Claro, obviamente. Porque el tipo es feo darse cuenta Claro. que a uno lo han engañado. Claro. Es duro. Es duro. Es duro. Usted imagínense tantos años viviendo equivocado. Pensando en los paraguas en la Revolución de Mayo. Exactamente, ¿no? Claro. Y pensando que Rosa era un tirano también. Tirano. Y se dio cuenta que el tirano era un qué. Claro. Sí, se está dando Se cuenta. está dando Y cuenta. eso que y lo recién empezamos. y lo que falta todavía. Cuando hable de mí. Uy, Dios, no quiero ni imaginármelo. Acá. Usted, Richard, ¿cómo está ahí? ¿Está cómodo? Estamos perfectos, Ahí está. perfectamente, escuchando verdades, ¿no? Claro, y Sí. mateando ahí con Simón, Sí, lo por veo que supuesto. han hecho buenas migas. No, porque el tema del COVID, por las dudas. Ah, no comparten el no mate. comparten. Ah, no, pero yo lo vi ahí con él. Y él tiene otro. Ah, perfecto, No, perfecto. Bien. Es un gorila matero. Sí, pero es raro igual, ¿eh? Sí. Hace cosas raras con la bombilla, no sé. Ah, bueno, Se pone- se siente raro. Sí, sí. Bueno, pero bueno, es de a poco. Igual. Usted imagínese que el tipo recién está el mate, Claro. ¿no? Se siente popular, ¿no? Pero que tengan cuidado que no le mande ahí la. Claro, por la duda. No, despacio, No sé, tampoco. Recién mezcló banana con mate y Ah, bueno, imagínese cómo es. ya estamos. Claro. No, a ver pero- si todavía hablo de Urquiza y le mete. No, claro, hay que pero tener bueno, cuidado. Hay que tener cuidado, despacio. Hay Despacio, que tener en tranqui. cuenta que el tipo recién ahora está pasando para este lado, ¿no? Hay Sí, que sí, ser sí, delicado y no apabullarlo exactamente. Simón. Yo dudo igualmente que cuando termine de hablar, aunque sea este programa, no se pague un pasaje entre ríos para ver. No, bueno, tranquilo, hay que contenerlo así, hay que hay que contenerlo. contenerlo, no es fácil. No es fácil. Pero bueno, uno es uno. Uno es uno. Es mucho. Es un montón. De a poquito, de a poquito. Todo paulatinamente. Bueno, nos queda resolver los temas del protocolo de Palermo. Opa. ¿Cómo vimos? ¿No? Vimos cómo los protocolos de Palermo fueron más que nada para poder cumplir los tratados. No para generar esto, ¿no? Después lo que va a ser la Constitución, ¿no es cierto? Porque la Constitución y el Acuerdo de San Nicolás también van a generar algo, ¿no? Con respecto Hay a... que generó una constitución también para una élite, convengamos Para una eso. élite, ¿no? exactamente. Tampoco- No tiene la finalidad que tiene hoy la Constitución. Exactamente. Nacional, obviamente. Por eso hay que ver también lo que fue el sistema federal, si fue aplicado como tal. ¿No Claro. es cierto? La representación ya ahí ya no existe, porque obviamente que se votaba nomás, como lo dijo Echeverría, ¿no? Era la reducción de lo que era el tema popular al voto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay que entender, porque nosotros podemos hablar en muchos programas, hablar de la Constitución, que nosotros obviamente la respaldamos, porque es la carta, ¿no? Súper fundamental, importante de la Argentina, pero en este momento no era para eso. Claro, no exacto. era utilizada para lo que eso. Pero bueno, obviamente que me faltaba hablar acá de Manuel Leiva, ¿no? Porque lo teníamos a Virasoro, ¿no? Vicente López, habíamos hablado cómo no fueron aprobados por sus respectivas legislaturas para poder generar este tratado con Urquiza. Pero bueno, Manuel Leiva no era gobernador, era ministro de gobierno, obviamente, de Santa Fe. No tenía autorización, pero le van a dar un sub esperati por falta de poder. O sea, le van a dar esa posibilidad, entonces él va a firmar. ¿No es cierto? Entonces, yo te voy a dar los puntos de lo que era el tema de estos protocolos. A ver, dígame. Dice, el primero dice, se cancela el encargo de las relaciones exteriores al gobernador de Buenos Aires, creado por las leyes de cada provincia. Esto es la que habíamos hablado, de la ley fundamental de 1825. El 2 dice, se otorga esa encomienda a la persona del general Urquiza, no a la del gobernador de Entre Urquiza, Ríos. con A nombre y Urquiza, apellido. a la persona, con efecto retroactivo a sus compromisos y estipulaciones con los poderes extranjeros que, por lo tanto, revisten un carácter obligatorio para toda la Confederación. Entonces, porque si hubiese sido, a ver, es para con la diplomacia brasilera, habla acá, porque si hubiese sido y estipulaciones recíprocos con las naciones extranjeras, hubiese sido de otra manera. Claro. Pero ahí era la identificación concreta que tenía que cumplir estos tratados. Y el tercero dice,
se convocaba la comisión representativa del Pacto Federal que por medio de un Congreso Constituyente se arregle definitivamente la administración del país. Esta comisión fue la que en su momento con el Pacto Federal se había dirigido, pero después obviamente que se tuvo que... Rosas no quería el tema de la Constitución, de generar este Congreso, por lo que siempre venimos hablando, ¿no? Sobre el tema de los liberales. Exacto. Que irían a tomar el poder y no le darían los derechos correspondientes al pueblo y todo seguiría de la misma manera. Así que bueno, hasta ahí más o menos tenemos. Bueno, ha sido un placer, Cristian Julián. Placer como siempre. Y lo que nos queda todavía para... tenemos un montón. Los pactos estos de Palermo, la verdad que lo de Urquiza ya lo van pintando. Lo que fue un personaje nefasto en la historia hasta argentina. Podemos hacer lo que hicimos con Rivadavia, ¿no? Claro. Ponerlo a ver. Pero por más que la historia oficial lo haya querido disfrazar de la manera que lo quiso disfrazar, no tiene salvación. Profundizando un poco ya uno se da cuenta de lo que lo nefasto que era este personaje. Sí. Sí, bueno, le agradezco muchísimo por favor, a usted. Que haya venido acá a CSM Radio. Aparte ahora voy a venir con más alegría. Claro, fíjese que le presenté dos amigos nuevos, Simón y Richard, operador de presente y pasado. Sí. Y Simón, no más que quiere aportar. Está acompañando, que quiere aportar. Quiere reivindicarse. Claro, ahí está, Simón, está contento. Claro, eso es lo que a mí me pone. Nos pone bien. Esta historia, la verdad, que me emociona. Ahí está. Le digo la verdad, me emociona. Lo espero el martes que viene. El martes que viene. Mire quién está ahí afuera. ¿Sabe quiénes son esos que están ahí? Sí. Mamá ya lo sabe. Que siguen ahora acá, en este estudio. Vamos a dejarle el estudio. Vámonos rápido porque si no nos sacan a patadas. Nos sacan a patadas. Bueno, nosotros los esperamos el próximo martes a las 17 horas con presente pasado. Chau Simón, chau Richard, gracias. Hasta la semana que viene. Chau.